tardes y bienvenidos. Se nos terminó el mes y la cinturita de la semana, miércoles 31 de enero. Espero que ya estemos listos para comenzar ese mes en el que se celebra el amor y la amistad ya el día de mañana. ¿Qué tema vamos a platicar hoy? Hoy vamos a estar hablando de lo que se conoce normalmente como un derrame facial. Estaremos aprendiendo de sus causas, cómo reconocerlo y lo que es más importante, cómo rehabilitar luego las secuelas que tenemos. Veamos la siguiente cápsula y al regresar les presento a nuestros invitados. Uno de los 12 nervios que están unidos directamente con el cerebro. Este tiene como función el control de los movimientos de la musculatura de un lado de la cara, la sensibilidad del oído y la amortiguación de los sonidos fuertes. Además, es el encargado de controlar las lágrimas y la saliva, el cierre y la parte anterior del gusto en la lengua. El derrame o parálisis facial es el daño en dicho nervio y se clasifica de dos formas. En el central, cuando la lesión se encuentra en el lado opuesto del cerebro, y periférica, donde el lado afectado de la cara es el mismo donde existe la lesión en el nervio. La parálisis facial provoca una debilidad repentina en los músculos faciales. Esto hace que parezca que se cae la mitad de la cara. Sonríe solamente de un lado y el ojo que se encuentra en ese lado se resiste a cerrarse. Para conocer más sobre el derrame facial, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, nos acompaña este día para estar hablando de todos los factores psicológicos que también tienen que ver tanto en el suceso como en la rehabilitación. Le damos la bienvenida a la licenciada Meredith Varías, psicóloga. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está usted? Bueno, muy bien. Muchas gracias por nuevamente la invitación, ¿verdad? Y un placer estar aquí con colegas ya previamente vistos, el doctor López, un gran amigo también. Así es que gracias y espero que el tema pues sea de mucha importancia para la población, ¿verdad? Muchísimas gracias por aceptar la invitación, licenciada. Le damos la bienvenida también, por supuesto, a nuestro querido doctor Roberto López Aguilar, neurólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, doctora, muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente con esta noble audiencia que miércoles, digo miércoles porque hoy es mi programa, tiene que estar pendiente mis alumnos, jóvenes médicos en formación, porque les dije, porque es bien importante principalmente para la población que sepan identificar que no todo derrame facial, que así lo conoce la población, que se llama parálisis facial, no todo tiene que ver con un derrame cerebral, que es la principal preocupación. Cuando la gente un derrame y nada que ver, ya lo vamos a explicar en el transcurso del programa. Muy bien, definitivamente pinta que vamos a aprender mucho este día, como siempre. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. Y le damos la bienvenida a la licenciada Daisy Guardado, fisioterapista, ya muy conocida y quien también importante papel en la rehabilitación de las personas con parálisis facial. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, amigos televidentes. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y espero poderles ayudar en este programa tan bonito y en este tema que seguro va a ser de mucha importancia para muchas pacientes o pacientes que lo están padeciendo o que lo han padecido. Muy bien, gracias por aceptar la invitación también. Doctor, ya usted nos comenzó diciendo algo y que es importantísimo partir desde ahí, que no todo derrame facial, como le llamamos comúnmente, tiene que estar relacionado con un derrame cerebral. A ver, hablemos un poco entonces de qué se trata la cuestión y cuáles son las diferencias principales. Bien, doctora. Es importante hacer énfasis en ello. ¿Por qué razón? Porque la experiencia, pues yo ya tengo 27 años de ejercer la neurología y realmente muchas veces la gente llega donde el neurólogo muy preocupada. ¿Por qué? Porque han conocido un caso de alguna familiar, algún amigo que ha tenido un accidente cerebrovascular y efectivamente la comisura bucal se les desvía. Es una parálisis facial, pero de tipo central, de muy mal pronóstico. Para diferenciarla de la parálisis facial periférica eminentemente benigna, es donde se compromete la mitad de la cara. Como decía en la cápsula, no se puede cerrar el ojo y la comisura bucal se va hacia el lado sano. Es importante que la población entienda que la cara se desvía hacia el lado sano
es como que tuviéramos dos fuerzas, mis dos manos acá haciendo tracción para ambos lados. Esta mano se debilita, la que está normal jala. Exactamente lo mismo sucede en la cara. La cara se desvía hacia el lado sano, porque la gente dice, este lado es el que tengo enfermo. No, el que donde tiene la desviación de los rasgos es el lado sano. Esta enfermedad fue descrita en el siglo XIX precisamente por un cirujano escocés, Sir Robert Bell. De él viene la primera descripción de la enfermedad y él fue quien la descubrió y se llama Bell. ¿Por qué razón? Porque hay un fenómeno de defensa del ojo que cuando el paciente pretende cerrar el ojo, que lo da el nervio facial o séptimo, el ojo se desvía hacia arriba como una manera de proteger la córnea, y ese es el fenómeno de Bell. Por eso se llama parálisis facial periférica o parálisis de Bell, porque se da el fenómeno de Bell en honor a Sir Robert Bell, allá un cirujano escocés del siglo XIX. Muy interesante. Entonces, hablemos, doctor, ya vimos que la parálisis compromete la mitad de la cara y se desvían los rasgos faciales hacia el lado sano. Esta es la parálisis de Bell y que es benigna. 100%. 100% benigna. Ahora, ¿qué hay de una parálisis que no es benigna? Como usted mencionaba, la comisura hacia el otro lado. Es importante, precisamente yo siempre he asistido a este programa con mucha propositividad, porque tiene que ser muy educativo para la población, inclusive para los jóvenes alumnos que me han de estar viendo, jóvenes médicos, que realmente llega un paciente con una parálisis facial de la mitad de la cara, llega con una serie de imágenes, resonancia magnética cerebral, TAC cerebral, y que realmente no proceden. Si hacen una buena historia clínica, el nervio facial, una vez sale del tallo cerebral, viaja a través de un canal que se llama canal óseo de Falopio, como una manguerita que va, y ahí es donde el nervio facial se comprime, ya sea por una infección viral, por un proceso en el oído infeccioso, una frigori que le llaman, una respuesta inflamatoria, lo inflama y en el conducto se comprime, y al comprimirse es donde ya no manda las vías nerviosas a los músculos de la cara, y por eso es que se paralizan. Ahora bien, necesariamente para decir que es benigna debe de haber exactamente la mitad de la cara. Es un gran diagnóstico que los médicos y la población debe de saber. Si un paciente se le tuerce la boca hacia un lado y el ojo lo puede cerrar, eso es una señal de alerta. Hay que buscar al especialista porque puede ser el inicio de un evento cerebrovascular, lo que la población conoce como derrame cerebral. Mucho ojo, esa es la gran diferencia. Muy interesante. Por lo tanto, entonces las causas, la etiología de la parálisis de Bell o parálisis facial benigna en realidad siempre van a ser de tipo inflamatoria. Inflamatoria, virales, por estrés, alguna infección en el aparato vestíbulo coclear, completamente hay algo. Lo importante es que no es del cerebro, sino que es fuera del cerebro, por eso se llama periférica y que es benigna. ¿Y cómo se presenta típicamente? O sea, ¿es de un momento a otro o el inicio es súbito, es insidioso, o se levanta la persona y está así, o de pronto siente algo, puede percibir algo y se ve al espejo y tiene la desviación? Es una interesante pregunta, doctora. Usualmente el inicio, los síntomas iniciales, el paciente no se percata, lo mira la familia. Oye, ¿qué te pasa? ¿Y qué no sé? Y se van a ver al espejo y tienen ya la comisura bucal desviada y dicen, ya cuando empecé a ingerir agua, se me salía y empecé a ver, y ya poco a poco se va instalando. Esa es las primeras características. ¿Y por qué me dirán, y por qué la boca es lo primero? Porque son las fibras del facial más chiquitas, las que principalmente se afectan, y son principalmente las últimas en recuperarse después de un programa de fisioterapia que ya ambas licenciadas pues nos van a hablar, y también los aspectos psicológicos, ¿verdad? Entonces prácticamente la parálisis facial periférica tiene que, a veces quizás yo quisiera la población no lo vaya a considerar como dijéramos una expresión de vanidad, pero realmente para el neurólogo es un diagnóstico fácil. Inmediatamente desde que el paciente entra a la oficina uno le empieza a ver que viene con el ojito cerrado y la parálisis facial periférica, no hay dónde perderse. Lo malo va a ser, como yo les digo a mis alumnos, error imperdonable,
que un paciente con una parálisis facial central esté siendo manejada como una parálisis benigna, porque eso sí, el cerebro es tiempo y cuanto más se tarde un diagnóstico, el pronóstico es peor si no se hace en forma adecuada. Muy bien. Licenciada Hurtado, ¿cuánto tiempo más o menos en promedio y con cuántas sesiones de terapia? Ya vamos a ir hablando paulatinamente de qué tipo de terapia un paciente de una parálisis de Bell puede estar recuperado. Es bien difícil dar con exactitud el tiempo, porque varía de paciente a paciente. También la causa del por qué la parálisis, como el doctor lo mencionaba, hay un tipo de parálisis que es viral. Y cuando es viral, entonces tarda un poquito más de tiempo, porque lo que hace es que el virus como que se come la vaina de mielina que recubre el nervio, y en ese tipo de parálisis cuesta un poquito más la recuperación. Y también depende de qué tan pronta ha recibido la ayuda médica, porque a veces los pacientes se esperan que solito les va a ir cediendo la debilidad muscular y esperan 1, 2, 3 semanas, y eso es bien importante recalcarle al paciente. Hoy empezó la terapia, la parálisis, hoy mismo tiene que recurrir a la ayuda médica, a su especialista, y hoy mismo empezar la rehabilitación, porque de esa temprana ayuda va a depender la pronta y el tiempo que se va a tardar la recuperación, porque no es lo mismo recuperar una parálisis facial que sea viral a que sea por estrés. Generalmente cuando son por estrés, al mes, más o menos de 4 a 6 semanas, las parálisis están cediendo. También es bien importante el estado anímico, como les mencionaba el doctor, positivo del paciente. La licenciada nos va a hablar porque la mayoría de pacientes se deprimen o les causa ansiedad. Quieren que de hoy para mañana la parálisis ceda, y esto es bien importante recalcarle al paciente que tiene que tener un poquito de paciencia y perseverancia, y dependiendo de eso la recuperación, el tiempo se va a tardar, menos o más del tiempo, digamos, que estaba previsto la recuperación. También es importante si es una lesión directa al nervio, porque a veces pueden haber parálisis ocasionado cuando hay tratamientos odontológicos. Ahí es un poco más difícil porque es una lesión directa al nervio. Entonces el tiempo va a durar, y en alguna teoría dice que puede durar de 1 mes hasta 1 año. Ahí va a depender de cada causa y de cada paciente. Y de la disciplina, bueno, me imagino que el paciente tenga de continuar en sus terapias y de no solamente limitarse a la terapia cuando están con los licenciados, sino también a su terapia continuarla en casa, los ejercicios que ustedes les enseñen a hacer, todo estarlo haciendo en casa, ¿sí? Exacto, eso es bien importante mencionar. La terapia es diaria, todos los días. Inclusive hay médicos que dejan la fisioterapia 2 veces al día, porque la etapa aguda es bien importante aprovecharla, la plasticidad del nervio, la inflamación. Nosotros con la terapia les ayudamos a desinflamar, y a veces, de acuerdo a la causa de la parálisis, duele. Entonces, uno de los objetivos principales de la fisioterapia es ayudarles a disminuir el dolor y la inflamación, y eso ayuda a una pronta recuperación. Y también que el paciente, nosotros le dejamos una serie de ejercicios y rutinas que ellos tienen que hacer en casa, porque a veces con la terapia que nosotros le damos no es suficiente para que se recupere. Entonces ellos tienen que poner el 75-80% en su casa, de realizar los ejercicios sin parar todo el día. Nosotros le decimos, tiene que hacer los ejercicios sin cuenta, o sea, sin contar, todo el día si es posible. Más adelante les vamos a ir hablando sobre los tipos de tratamiento y los ejercicios que ellos pueden hacer en casa para poderse ayudar para su pronta recuperación. Muy bien. Las pacientes tienen que consultar en su etapa aguda, eso es importantísimo para su pronta recuperación, su buen diagnóstico, tratamiento y la recuperación total. Bueno, recuerde que nuestras líneas están abiertas para que usted pueda interactuar y hacer sus consultas con nuestros especialistas. Estamos hablando de parálisis facial o derrame facial. Veamos el avance de TN21 con Astrid Ábalos y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Que padece de dolor de cabeza y queda bien mareado uno, porque a mí ya me
ya me dio y ya no es igual. Y usted a todo se le olvida a uno. Mientras no le afecte el oído, creo que no tendría problema. Las consecuencias son muchas, pérdida de su empleo, ya no puede ser una persona muy útil en su hogar, muchas consecuencias. Que queda inválida y muchas cosas pues que no podemos hacer nada, porque se los pantalla todo lo que es la boca y no se podemos hacer nada. Queda inmóvil la mitad del cuerpo, ¿verdad? Pierde tal vez el aula, ¿verdad? Y también la vista la puede perder uno. Quedar sin hablar, sí, pero una parte es el colesterol que molesta, porque por mí ha pasado. Bueno, depende porque como hay veces ya quedan de por sí, ¿verdad? O sea, solamente tienen un alivio, no es que se componen, quedan hasta con tic nervioso, que les pispilea. Y bueno, hasta para caminar, supongo que allá donde les va a doler hasta la cabeza, o sea, siempre tienen que pasar con medicamentos durante la mayor de su tiempo, pues, ¿verdad? Miren, muchísimas gracias a todas las personas que responden a nuestro sondeo. Esto nos ayuda increíblemente porque nos damos cuenta que nos falta mucho en educación todavía. Me están confundiendo justamente las dos patologías que el doctor mencionó, parálisis facial o derrame facial con parálisis cerebral o derrame cerebral. Realmente ese es un problema, un evento cerebrovascular completamente diferente. Entonces, por eso es que escuchábamos que las secuelas de las que las personas hablaban eran realmente catastróficas en cuanto a que no podían mover la mitad del cuerpo, en que no se recuperaban, que quedaban inválidos, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando este día de la parálisis facial benigna o parálisis de Bell. ¿Cuáles serían los problemas que esas personas pueden? Pues yo creería, y aquí la licenciada Meret Varías nos va a ayudar, creería que también muchas son emocionales. De hecho, lo primero es probablemente una gran angustia, una gran ¿qué va a pasar conmigo ahora? ¿Cierto, licenciada? Bueno, sí, indirectamente los estresores, los agentes estresores o los estados de ánimo como ansiedad o depresión pueden llegar a provocar indirectamente, ¿verdad? Porque realmente el proceso de ansiedad genera cambios en nuestro organismo, da cambios en nuestro cuerpo. Entonces, estos cambios también pueden ocasionar, por decir así, un derrame, una parálisis facial. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, la persona está muy deprimida o en este caso de depresión, por ejemplo, deja de comer, deja de alimentarse bien. Lógicamente, hay baja defensa. Y el cuerpo o cada uno de nosotros según la teoría, llevamos implícito el virus del herpes zóster, que está ahí inactivo, pero que se puede reactivar con bajas defensas en nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, esta forma indirecta, ¿verdad?, de bajar defensas, puede causar también este problema de una parálisis facial, ¿verdad? Lo que va a conllevar, lógicamente, a situaciones un poco difíciles en la persona, pero que yo creo que más adelante lo vamos a hablar. Pero sí, indirectamente el estrés, agentes estresores emocionales pueden conllevar, o sea, no son los medios directos, pero sí de una forma indirecta pueden ocasionar una parálisis facial. Fíjense que estamos hablando que pueden ser parte del problema y luego van a ser parte importante a la hora de la rehabilitación. Pero respondamos a alguna pregunta. Tenemos un televidente que nos está llamando. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Cuénteme, ¿en qué podemos ayudarle? Sí, una pregunta que quería hacerle al doctor. Fíjese que a mi mamá le dio ese derrame facial, pero eso fue hace como unos 20 años quizás. Y todavía ella, el mentón o la quijada, aún como le tiembla o algo así. No sé en qué estará, que tendrá que hacer algún ejercicio o algo. ¿Cuántos años tiene su mamá actualmente? 60. 60 años. Ajá. Tuvo una parálisis facial hace 20 años y continúa con un temblor en la quijada, ¿me decía? Ajá, y no sostiene todavía lo que es la parte de la cara. No sostiene todavía la parte de la cara, o sea, no puede moverla, ¿sí? Sí la mueve, pero cuando la mueve o la quiere levantar, como que le tiembla. Como que le tiembla la quijada. Ajá. Muy bien. Doctor, ¿quiere hacerle alguna pregunta extra a nuestra amiga?
No, yo quiero entender que eso tiene mucho que ver, uno, tal vez que no recibió un tratamiento adecuado y entonces el nervio facial dañado como una plantita emite raíces por donde no debe e inerva músculos de diferente expresión facial que con el tiempo se llaman cincinesias tardías o mioquimia, que el paciente, como decimos en buen salvadoreño, queda haciendo como muecas involuntarias cada vez que se ríe. Pero esas son secuelas que difícilmente se van a revertir. Hay un tratamiento antiestético que se usa, que es la toxina botulínica, para por ejemplo, para bloquear esos movimientos, pero es un tratamiento temporal. A los 4 o 6 meses hay que estarlo repitiendo, pero realmente esas son una de las complicaciones cuando no se recibe un tratamiento en forma temprano, adecuado, su programa de fisioterapia como su tratamiento farmacológico, que somos los que aplicamos los neurólogos, por eso inmediatamente hay que dar tratamiento. Bien, bueno, gracias a la amiga que nos llamó, lamentamos mucho la situación de su mami. Vamos a preguntar a la licenciada si realmente, aún y a pesar de que fue hace tanto tiempo, con la situación actual que ella tiene, porque menciona que no puede sostener la quijada, o sea que tiene temblor en ella y que le cuesta sostenerla. ¿Será que todavía se puede hacer algo con fisioterapia a estas alturas? Es bien difícil por el tiempo que ha pasado. Como le explicaba el doctor, el nervio ya pasó la etapa temprana, la etapa aguda, en que se recupera. Generalmente habría que evaluarla para ver si no, una de las secuelas que deja la parálisis facial es que algunos tendones o fibras de músculos se contraen, como ella exige, digamos, hacer el movimiento de la cara, los músculos se contraen y eso también hace el tic o el movimiento involuntario, pero cuando ya ha pasado, después de un año, es bien difícil recuperar una parálisis. Uno trata la manera de ayudarles, pero ya después de 20 años, un poquito difícil. Es un poquito difícil, licenciada Meredith, no sé si quisiera aportarle algo, porque creo que aquí es más manejo emocional, entonces para la hija pues, probablemente. Sí, claro, el tratamiento es en equipo interdisciplinario, vemos aquí que el fisioterapia es muy importante, ¿verdad? Y también pues lo psicológico, tenemos que normalmente nuestra cara es la carta de presentación socialmente. Entonces, la persona en este aspecto, cuando ha sufrido un derrame facial, lógicamente ve su cara deformada hasta cierto punto. Entonces, viene el proceso psicológico quizás elevado, ¿verdad? Porque ya pasó por un proceso, digamos, de depresión, le da el derrame, viene a otro proceso psicológico, a una depresión adaptativa, se tiene que adaptar pues a su nuevo plan de vida, a su nuevo ritmo de vida, que no va a ser por mucho tiempo, lógicamente, ¿verdad? Pero este plan lo tiene que llevar la persona a nivel fisioterapia y psicológicamente para tener esa paciencia de poder esperar que eso va a pasar, que esa parálisis, si es una parálisis benigna, como el doctor lo ha explicado, va a superar, ¿verdad? No tiene por qué quedar ninguna secuela posteriormente, pero sí el proceso psicológico de dar la cara, de tener pena de que no puede hablar normalmente, que la saliva se le puede salir cuando está hablando, que el ojo no puede tomar agua enfrente que no puede tomar agua porque se le cae o que el ojo le esté llorando. Entonces son aspectos psicológicos que no van a dejar de existir. Lógicamente nosotros como seres humanos y culturalmente estamos expuestos a una interacción social, ¿verdad? Y eso pues afecta mucho a nivel social, ¿verdad? El verse uno que tiene una dificultad en su cara y que la tiene que dar a conocer. Entonces hay muchos pacientes que se aíslan, ¿verdad? Y aquí pues en este programa les queremos decir que no, tienen que enfrentar esa situación, saber que esto es un proceso que va a pasar, ¿verdad? Y no tener pena, porque las personas culturalmente también estamos expuestas a que no tenemos algo similar y volteamos a ver qué está pasando con esta persona, ¿verdad? Entonces, eso pone al paciente en una situación incómoda y por eso a veces se aísla, pero realmente es un proceso psicológico, un proceso fisioterapéutico que tiene que llevar a la par de su tratamiento médico, lógicamente. Muy bien. Doctor, hablemos un poco del abordaje. Ya escuchamos que este es un diagnóstico, como muchas veces decimos, que hasta la persona que está en la entrada puede hacer, probablemente el que lo vea sin ser médico. Eso es broma de hospital, ¿es cierto? Bien. Pero, ¿qué otros estudios habría que hacer obligadamente para no caer en el error de dejar pasar algo que podría ser realmente más peligroso?
Bien, una vez que se ha diagnosticado en forma adecuada una parálisis facial periférica, es importante que con o sin tratamiento la gran mayoría tienden a resolver. Obviamente los tratamientos son para acortar la evolución natural de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso, una vez se diagnostica, la gran mayoría, lo más importante es tratar de abordar la causa que provocó probablemente la parálisis facial. Vamos a suponer las pacientes que padecen de enfermedades de vías respiratorias altas, sinusitis, otitis, mastoiditis, es la cercanía que por aquí pasa el nervio facial. Al tener un problema en la mastoides o en el oído, por contigüidad se afecta. Por lo tanto, hay que ir a tratar la causa que lo esté desencadenando. Y si no hubiese algo que pudiésemos detectar, hay que entender que en nuestro organismo pues somos depositarios de muchos microorganismos, bacterias, virus, que ahí están latentes, como bien dijo la licenciada, pero nuestro sistema inmunológico los tiene rechazados. En un momento, un problema de estrés, bajan las defensas y los virus que ahí están invaden. Y esa teoría es la más aceptada. ¿Por qué razón? Porque el tratamiento, ya una vez se ha hecho el diagnóstico, tiene que ser con ya lo expliqué al principio, que el nervio se comprime en un conducto que se llama de Falopio, está inflamado. Hay que dar esteroides, de preferencia la prednisona, para desinflamar, y un antiviral, que es el de elección, el aciclovir, y inmediatamente el programa de fisioterapia. Eso sí que es inevitable, la rehabilitación. Su pregunta, doctora, ¿qué estudios? Principalmente lo que se llama electromiografía y neurografía del nervio facial. ¿Para qué? Para poder decirle con toda certeza al paciente qué tanto daño tiene el nervio y qué tanto se espera que se recupere. Porque si realmente es una compresión donde hay daño, necrosis del nervio, va a ser bastante difícil. Hay casos que aún con la terapia adecuada quedan secuelas, quedan cincinesias, quedan cuadros que la cara se ríen y hace acá, le lagrimea, porque el facial también tiene que ver con las lágrimas. Muchas veces dice la gente, un término bien conocido, lágrimas de cocodrilo, que quiere decir que sin ninguna apariencia está llorando, pero es una secuela del daño del nervio facial. Entonces, prácticamente ese sería el abordaje. Algo bien importante, que aquellas personas que padecen de alguna enfermedad tipo diabetes, tipo colagenopatía, son mucho más propensas a desarrollar una parálisis facial periférica. Pero mucho ojo, si esta parálisis facial periférica se está repitiendo continuamente, hay que traer a la mente otra serie de entidades clínicas. No habría que descartar, no, es que a mí me dio parálisis y cada año me da. Un momento, puede ser una enfermedad desmielinizante, el brote de una esclerosis múltiple. Ya habría que completar ya con neuroimagen, ahí sí ameritaría una resonancia magnética. Excelente, entonces por lo menos básico, un buen examen físico, ¿sí? Una buena historia clínica y en todo caso una electromiografía, ¿sí? ¿Y qué neurografía del facial. Y una neurografía del nervio facial. Del nervio. Muy bien. Vámonos a una pausa y volvemos con más de este interesante tema. Recuerde, redes sociales abiertas y el teléfono también por si usted quiere preguntarle algo a nuestros invitados. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Estamos hablando este día de la parálisis facial, o como usted le habrá oído mencionar, el derrame facial, que afortunadamente es completamente benigno, pero hay que diagnosticarlo muy bien. Ahora, doctor, ¿habrá otros diagnósticos diferenciales o algo más que tener en cuenta a este nivel? Bueno, diagnósticos diferenciales, ya dijimos, el derrame, que no vaya a ser un evento cerebrovascular. Recordemos cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta para tener signo de alerta, que no es solo una parálisis facial. Bueno, vamos a suponer que tenemos una persona con factores de riesgo, que es diabética, descompensada, y que de repente ella misma dice, doctor, cuando hablo se me va la boca de lado, o un déficit, o la mano se me duerme, como que fuera el signo incipiente de un evento cerebrovascular. Ya todo eso son signos de alerta que hay que
ponerse a consultar, no automedicarse, ni usualmente pues nuestra población muy ingenuamente cree que el estrés es la causante de todo. Nosotros los neurólogos, primero el estrés lo dejamos como diagnóstico final. Primero tenemos la obligación de descartar que cualquier síntoma no vaya a tener un mal pronóstico, no vaya a ser al revés. Usted está estresado, no se preocupe, no. Ya después podemos decir que es una causa de estrés, pero realmente un déficit, ¿cómo le pudiéramos decir más sencillo? Cualquier anomalía en su organismo, que un brazo pierda fuerza, que la boca se le tuerza, que se le traban las palabras para hablar, como dice la gente, estoy un poco tartamudo a veces, son signos de alerta que podemos estar ante el inicio de un evento cerebrovascular y que la boca se tuerce. Eso es prácticamente uno de los diagnósticos que a mí en lo personal me preocuparían que la población lo deje pasar de largo, porque se pudiese en ese momento detener cualquier evento cerebrovascular, doctora. Muy bien, muy interesante. Bueno, ¿sabe usted cuántos músculos tenemos en el cuerpo? ¿Sabe usted cuántas expresiones, no en el cuerpo, en la cara precisamente, cuántas expresiones se pueden generar? Y cuando nos enojamos y nos reímos, ¿qué necesitamos tener? Veamos todo eso en la siguiente nota en Curiosidades. Usamos más músculos cuando nos... Este día te presentamos datos curiosos sobre el rostro. Realmente resulta difícil conocer con exactitud cuántos músculos tiene el rostro humano. Esto es debido a que muchos de estos son muy pequeños y que a menudo se superponen entre sí. Sin embargo, la mayoría de las estimaciones dicen que poseemos entre 40 y 90 músculos. Aunque no lo creas, el rostro humano es capaz de crear 5.000 expresiones distintas. La gente puede leer incluso los matices y cambios leves en la expresión facial, y sus actitudes y respuestas están afectados por estos cambios sutiles. Finalmente, ¿sabías que para sonreír necesitas solamente 17 músculos faciales, mientras que para enojarte necesitas poner en funcionamiento hasta 43? Por eso, sonríe más. Bueno, miren qué interesante la cantidad de músculos que tenemos, pero más interesante todavía la cantidad de expresiones, más de 5.000 expresiones que podemos tener. Y por acá decían, pero solo las mujeres son capaces de leer esas expresiones, porque un cambio de expresión puede decir muchísimo, ¿cierto, doctor? Sí. Dice que interesante para abonar a esta cápsula. Una vez tuve que dar una conferencia y puse dos imágenes, un paciente iracundo y un paciente contento. ¡Ay, caramba! El iracundo, las suprarrenales se disparan, la frecuencia cardíaca se dispara, las coronarias se cierran, el corazón acelerado, el intestino constreñido. Y pasamos la otra imagen de una persona que se está riendo, frecuencia cardíaca baja, frecuencia respiratoria baja, el tránsito intestinal. O sea, tiene grandes bondades el reírse, pero reírse con ganas, con autenticidad. Sí. No, no haciendo el mate nada más. No, mire, muy bonito, inclusive muy interesante que solo para reírnos necesitamos tan solo 17 músculos y son más de 40 para enojarnos, para mostrar la expresión de enojo. No, hombre, no mueva tanto músculo, se arruga mucho. Mejor ríase y mueva menos. Okay. Bueno, a ver, licenciada, hablemos un poco de si se puede prevenir. O sea, si soy una persona estresada, soy una persona ansiosa, que tengo más chance, más peligro de que me pueda dar un evento de esto, ¿qué puedo hacer? Bueno, claro, se puede prevenir, ¿verdad? O sea, realmente si yo me considero que soy una persona que me estreso rápidamente, tengo que alejarme de aquellos agentes estresores, ¿verdad? Si yo sé que me estresa ver a alguien jugando mucho o estar mucho en el teléfono, si no es nada mío, yo mejor me alejo porque no me voy a estresar por eso. Entonces, yo creo que sí hay mecanismos en los cuales uno puede alejarse del agente estresor. Cambios emocionales como del estado de ánimo, como ansiedad y depresión, realmente a veces son reactivos, no podemos alejarnos, me voy a alejar de la depresión, no, de repente pueden darse, pero también ahí el momento, si usted está pasando una situación reactiva, tiene un problema, el cual está estresando, el cual está provocando depresión, el cual está provocando ansiedad, es el momento de buscar un apoyo psicoterapéutico, un apoyo psicológico, si solo es eso, ¿verdad? Porque si realmente el tratar estos estados de ánimo
puede disminuir la causa indirecta que puede llevar a un agente, a una parálisis facial, ¿verdad? Aunque, como les decía al principio, no es esto lo que lo va a causar, ¿verdad? Es una forma indirecta, correcto. Así que, pero sí existen formas, ¿verdad? Si nosotros sentimos que hay una situación de peso emocional, buscar ayuda. En términos generales, quizás el hecho de mantener, de tratar de relajarse un poco, de hacer ejercicio, de llevar una vida un poco más, como dicen los jóvenes ahora, chill, de tratar de relajarse, ¿verdad? Y darle importancia a lo que tiene quizás, además de cuidar su salud en general. Vamos a Daisy, ¿en qué consiste la primera atención al paciente en su etapa aguda con un derrame facial? El tratamiento fisioterapéutico consiste en ayudarle a desinflamar, porque generalmente, como lo explicaban, es una inflamación del nervio facial. También en algunos casos, dependiendo de la causa, hay dolor. Entonces la fisioterapia también, el objetivo es ayudarle al dolor y como objetivo principal ayudarle a recuperar la fuerza muscular que se ha perdido en la mitad de los músculos de la cara. Uno de los tratamientos principales que nosotros aplicamos al paciente es la electroestimulación o la electroterapia. Es bien importante mencionarle a los pacientes que desde el inicio es necesario iniciar con la electroestimulación, ya que, como le explicaba el doctor, los nervios son conductos parecidos a los conductos eléctricos. Entonces, cuando nosotros con la electricidad los estimulamos, ayudamos a que el nervio se reactive más rápidamente. Lo mismo que también si es una inflamación, a veces la parálisis facial puede haber una hipertonía o una hipotonía. ¿Qué significa esto? Que el músculo se endura. Cuando el paciente se toca el músculo, lo tiene duro, totalmente difícil para que él logre hacerlo hacia el lado contrario. ¿Y está duro porque está contracturado? ¿Sí? Exacto, está totalmente contracturado. O la otra forma que es hipotonía, totalmente el músculo caído, como lo explicaban al inicio. Entonces, cuando hay una hipertonía, que el músculo está totalmente duro y el paciente se lo siente o le dificulta moverlo, entonces nosotros también aplicamos lo que es el ultrasonido, tanto que ayudamos a desinflamar y a ayudar para que el músculo se vuelva más, como aguadito, digamos. A retornarle el tono natural, ¿verdad? Sí. También es bien importante la aplicación de láser. Láser es un regenerador por excelencia para el nervio, regenera, ayuda al sistema vascular a una mayor circulación y eso hace también que el nervio se regenere más rápido, ayuda a desinflamar, es un antiinflamatorio por excelencia y al igual que ayuda al dolor. También se le aplica lo que es un masaje, en este caso puede ser estimulante de acuerdo a la hipertonía o hipotonía del músculo o un masaje estimulante o relajante, ¿verdad? Ese mismo masaje también se le ayuda y se le enseña al paciente para que él lo realice en casa. También a veces los pacientes presentan adormecida la mitad de la cara. Entonces también uno de los tratamientos que se les enseña es que se pueden estimular con diferentes texturas, empezando de lo áspero, digamos, hacerse palmaditas con la mano, con los dedos, como esta forma que se le está enseñando, o también con una toallita o con una textura que pueda sentir el músculo el paciente. También con el cepillo de diente al momento de estimularlo, porque a veces hasta la lengua pierde la sensibilidad y también se pierden los sabores, entonces a la hora de cepillarse es bien importante aprovecharlo para realizar los ejercicios. La otra parte que también se da en el tratamiento es la reeducación muscular. Todos los ejercicios, guiños y muecas que el paciente pueda realizar en casa, como silbar, soplar, como que está soplando en una pajilla. O inflar vejigas, tal vez. Inflar vejigas, que al principio en la fase aguda es bien difícil porque el paciente tiene mucha dificultad, entonces eso progresivamente se le va enseñando al paciente en qué etapa lo puede hacer para que no se deprima, porque esa es una forma de que cuando él quiere hacer los movimientos se le dificultan, entonces la misma ansiedad lo lleva a una depresión al ver que él no puede realizar los músculos.
porque van como fases. La fase aguda, que se le hacen ejercicios activos asistidos, en el cual nosotros les ayudamos, o él con sus 2 dedos, el índice y el medio, tratan de hacerse los ejercicios o estirárselo al lado contrario, hacia afuera. El masaje que se hace siempre se hace circular y hacia afuera, porque como les decía el doctor, la mitad de la cara que ha sufrido la parálisis o el derrame busca hacia el lado sano. Entonces es buscarlo totalmente hacia el lado afectado, hacia afuera. Y también es importante darse el masaje en toda la cara, porque a veces uno se enfoca solo en el lado afectado, pero como esta musculatura está un poquito tensa también, entonces tratar de buscar la simetría. Y al momento de que se realicen los ejercicios, hacerlo frente a un espejo, porque eso le ayuda al paciente ver la similitud, buscar la simetría entre el lado sano y el lado afectado. Y ahí mismo él tratar de mandar la señal, porque eso es bien importante, que el paciente se concentre y tratar de hacer, por ejemplo, levantar las cejas, hacerlo al mismo tiempo, ya que el cerebro manda la información igual a los 2 músculos. Entonces ahí también se va estimulando, por ejemplo, mascar chicles, comer bombones, si no es paciente diabético, valga la aclaración. También hay un montón de actividades que el paciente lo puede realizar en casa, cantar, hacer, por ejemplo, las vocales, o sea, expresiones grandes, y ahí mismo el músculo va saliendo los movimientos voluntariamente. Muy interesante, definitivamente mucho trabajo que hacer, mucha disciplina por parte del paciente. Y de verdad que tener paciencia, como bien dice la palabra, somos pacientes, hay que tener mucha paciencia y no desanimarnos. Y aquí quiero yo que la licenciada nos ayude con la terapia emocional. ¿En qué consiste? ¿Cómo la llevan? Bueno, en estos casos pues se hace un proceso psicoterapéutico, psicoterapia de apoyo, en la cual pues el paciente se hace conciencia de esa situación, incluyendo allí también la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Que es bien importante porque se le va a hacer conciencia al paciente de por qué esa situación, ¿verdad? Qué aspectos emocionales en el área psicológica tiene que trabajar, tiene que manejar, ¿verdad? Cómo va a ser ese proceso, que se le explica que no va a ser un proceso corto, ¿verdad? Como el caso que explicaba la licenciada, que hay ansiedad por terminar ese proceso, hay ansiedad por querer ver ya su rostro normal, y el proceso es largo, es más largo en el área fisioterapéutica que en el psicológico, pero realmente la psicología forma un papel muy importante en ese aspecto, hacer una terapia cognitiva y conductual en el paciente para que pueda conocer qué es lo que le está pasando, cómo lo va a ir desarrollando y tener conciencia de esa conducta que tiene que implementar, esa conducta de disciplina, de hacer los ejercicios diariamente, de hacer los ejercicios como se los indican en fisioterapia, ¿verdad? Así es que la terapia emocional lleva consigo también la terapia cognitiva, ¿verdad? Al mismo tiempo, pues, realizar terapias para mejorar autoestima, que es bien importante, que el paciente, tal vez no todos, pero en su mayoría, autoestima bajan en ese proceso y hay que estimular esa área. Muy bien, por lo tanto es bastante trabajo, ¿verdad? Tanto de fisioterapia como la terapia cognitiva, ¿verdad? Que es muy importante, aparte de los medicamentos que en su momento el especialista le haya dejado. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con mitos y verdades en relación al tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa Parálisis Facial o Derrame Facial, mitos y verdades. Veamos el primero de ellos. El primero de ellos nos dice, puede presentarse por cambios bruscos de temperatura, doctor López Aguilar. Definitivamente que sí, así ha sido adjudicado el nombre de parálisis facial a frigori. Quiere decir que con los cambios de temperatura alguien puede levantarse en la mañana, abrir su ventana para inhalar aire fresco y en ese momento, en el cambio de clima, presentar los primeros signos de parálisis facial periférica. Muy bien, por lo tanto esto es cierto, muy interesante. El segundo de nuestros mitos nos dice, vamos a ver a la licenciada Daisy, le vamos a preguntar, ¿los rasgos faciales ya no vuelven a ser los mismos, Daisy?
Mito, ya que estamos hablando este día especialmente de una parálisis benigna y eso es recuperable. Todos los músculos, si se recibe el tratamiento médico de medicamentos y fisioterapéutico, es recuperable. Excelente, y eso lo dice con propiedad porque ella se encarga de eso. Exacto. Veamos el siguiente. Entonces, eso es falso. Sí se pueden recuperar siempre y cuando reciban el tratamiento en la fase aguda, si no, pues puede disminuir el chance de recuperación. Veamos el tercero, nos dice, el alto nivel de estrés puede provocarlo, Meredith. Bueno, hasta cierto punto es un mito, ¿verdad? Porque pero sí indirectamente está relacionada, porque como dice la literatura, o sea, realmente las parálisis faciales van a estar ocasionadas por una infección o por un daño específicamente al nervio, pero sí está relacionado hasta cierto punto el estrés, así que sería entre mito y hasta cierto punto verdad. O sea, que es un mito a medias. Es medio mito, medio verdad. O sea, que sí puede el estrés provocarlo, pero en forma indirecta. Correcto. Claro. Bueno, veamos el siguiente. El siguiente nos dice, los tics en el rostro son un signo de alerta, doctor López Aguilar. Es una pregunta bastante frecuente. Usualmente existe lo que se llama enfermedad de los tics. Y esos son ocasionados básicamente, en su gran mayoría se consideran, aquí la licenciada nos puede hacer una mejor explicación, pero son como válvulas de escape del organismo. Los tics, ustedes conocerán muchas personas que cuando están estresadas, ellos ni se percatan, levantan el hombro o tuercen la cara, esos son tics que no tienen ninguna premonición, ninguna señal de que antes vaya a ser parálisis facial. Definitivamente que son completamente independientes. Muy bien, entonces esto no nos tiene de alarmar, por lo tanto si usted tiene un tic, ahora yo también me imagino que también está orientado en aquellas veces que por ejemplo tiene usted un tic en el ojo que es involuntario. Exactamente. Ahora bien, pero también bien lo explicó la licenciada, hay secuelas que es lo que se llaman mioquimia, que son pequeños grupos musculares que quedan con movimientos, pero esas son secuelas, pero per se que un paciente diga, doctor, mire, cuando estoy estresado en la oficina, el párpado se me titita, eso es lo que se llama un tic, que está involucrado en la enfermedad de los tic. Ok, muy bien. Entonces, el siguiente nos dice, la vista y el habla se ven afectadas simultáneamente. Daisy. La vista en tal como enfoque visual, no. El problema es que lo que más se ve afectado son los músculos oculares y lo que ocasiona es un lagrimeo involuntario, se reseca el ojo y por eso es que es necesario el uso de un parche ocular que se usa generalmente por las noches o durante el día, porque con el simple viento el músculo se reseca, duele y le molesta al paciente. También es importante mencionar el uso de lentes, porque también mucha claridad o el viento afecta la vista. Muy bien, y veamos el último de los mitos que tenemos este día. Nos dice, es más frecuente en mujeres que en hombres. Meredith. Bueno, es un poco difícil para mí porque no he tenido la experiencia, pero realmente si lo hablamos desde el punto de vista emocional, hay más tendencia en la mujer, ¿verdad? Por los cambios emocionales que puede estar expresando, pero clínicamente, no sé, el doctor nos puede decir ahí. Todos tenemos el mismo chance de tenerlo porque va a depender de nuestro estado de salud y de las emociones también, el manejo del estrés. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Y hemos estado aprendiendo toda la última hora acerca de los derrame facial, de todas las secuelas que puede tener, de todo lo que tenemos que tener en cuenta que es benigna, si es una facial benigna, que no vaya a ser un evento cerebrovascular. Eso es lo más importante, que no se quede sin diagnóstico. Vamos a ver su mensaje final, doctor López. Efectivamente, que no se preocupen, que realmente la parálisis facial periférica es eminentemente benigna. Lo que sí hay que saber diferenciar, que no sea un inicio incipiente de un derrame cerebral. Esa es la gran inquietud que les dejo. El gran mensaje. ¿Algún mensaje final para el manejo del estrés? Bueno, tratar de llevar un ritmo de vida emocional y físico adecuado, ¿verdad? Como ejercicios, salud mental,
para que minimicemos los agentes estresores que pueden causar o indirectamente este efecto. Excelente. Licenciada Daisy. Buscar ayuda en el momento que da la parálisis con su especialista, iniciar el tratamiento fisioterapéutico y tranquilidad porque realmente la parálisis se recupera. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a los tres, doctor, licenciadas. De verdad, un gusto tenerlas. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana estaremos hablando del manejo de las infecciones quirúrgicas. Por hoy, que disfrute su miércoles y que Dios los bendiga. Para prevenir la parálisis facial te damos las siguientes recomendaciones. Este problema puede ser provocado por el virus del herpes simple, por eso es importante utilizar preservativo cuando se mantienen relaciones sexuales. Lávate bien las manos frecuentemente para evitar infecciones de tipo respiratorias, las cuales están relacionadas con este tipo de lesiones. Protege tu rostro de impactos fuertes. Después de todo, un golpe mal recibido en la cara puede generar daño en el nervio y por lo tanto parálisis facial. Recuerda que si presentas los primeros síntomas de esta lesión debes consultar con un especialista.